si soy yo, pero se las escucha ya despacito. Bueno, a ver. Me parece que es usted porque no tengo forma de... Sí, es ella, profe. Sí. Sí, es ella, porque se escucha bien. Intente subir el volumen, Paula, de su compu, auricular o dispositivo. Entonces le decía, lo que podemos hacer, se me ocurre, es que repasemos el tema de las tres hipótesis. No sé si la mayoría estuvo en el teórico presencial del miércoles, que fue el día este que estaba lloviendo a la mañana. No sé si estuvieron la gran mayoría o no. Si prefieren que repasemos eso, que es lo que fundamentalmente va a entrar en la parte del examen múltiple opción, o quieren que comencemos con un tema que no va a entrar en el examen, ¿no? No, O profe, sea, preferible que lo repasemos. me parece que sí, porque Repasemos. bien, el objetivo que tenemos es que aprueben, digamos, ¿no es cierto? Entonces retomemos eso. Decíamos entonces, la vez pasada vamos a retomar a partir de la primera hipótesis, decimos, ¿no es cierto? La vez pasada ya conversamos un poco de que no es Freud quien ordena su obra en esos términos, sino que son las lecturas que posteriormente se han hecho de la obra de Freud, las que en cierta medida acuerdan como que hay ciertos momentos de la obra donde priman determinados conceptos o el desarrollo de determinados conceptos, y eso es a lo que se lo denomina las hipótesis psicopatológicas. Lo que nosotros hacemos, ustedes lo van a encontrar especificado este asunto más en detalle en el texto de Pablo Muñoz sobre las opacidades del diagnóstico en psicoanálisis. De lo que se trata es como de una partición o una tripartición de la obra de Freud en tres momentos determinados, en los cuales la hipótesis que ordena su investigación varía, y por ende al variar esa hipótesis varía la forma de entender la psicopatología, y los cuadros psicopatológicos que se ordenan a raíz de esa hipótesis van variando también en cada uno de estos momentos. Las hipótesis que nosotros puntuamos o desarrollamos en el teórico pasado y que están desarrolladas en el texto de Pablo Muñoz, y lo van a encontrar en los escritos, en las obras de Freud, en los diferentes momentos, ¿no es cierto? La primera hipótesis es la que corresponde al comienzo de la obra de Freud, incluso los textos que se conocen como pre-psicoanalíticos, los anteriores al texto de la interpretación de los sueños, que es el texto de 1900. Entonces decimos, la primera hipótesis es la que se ordena en los textos de 1894, como la neuropsicosis de defensa, y las nuevas puntualizaciones acerca de la neuropsicosis de defensa, obsesiones y fobia. Bueno, en todos esos textos, Freud va delimitando lo que sería su hipótesis de la defensa. La idea de que la psicopatología que él aborda, que él observa y que él analiza, se ordena a partir de una primera hipótesis, que es la de que el yo se defiende de contenidos representacionales inconciliables para su propio orden representacional, ¿no? A partir de allí, Freud delimita un orden segundo de representaciones, que no es el orden de la conciencia, que es el orden afín a la estructura del yo. A ese segundo orden lo va a llamar justamente el inconsciente al comienzo, luego va a hablar, digamos, del yo. Yo voy a ir conversando para los que hacen preguntas en los apuntes del costadito. Yo voy a ir conversando, y cuando haya un momento, digamos, voy a hacer alguna pausa y ahí hacemos las preguntas y conversamos, porque si no va a ser un medio, si yo voy alterando el orden de lo que digo para responder las preguntas, los que no estén leyendo las preguntas o que lo que vengan escuchando el discurso van a quedar ahí como medio rezagados. Entonces vamos a hacer un cierto tiempo de exposición, preguntas, un cierto tiempo de exposición y nuevamente preguntas. Entonces decimos, el yo se defiende de los contenidos inconciliables para la conciencia, es decir, contenidos que son inaceptables. Decimos que el paradigma de uno de esos contenidos puede pensarse que es la representación del comercio sexual incestuoso, la representación de la escena sexual incestuosa, ¿no? Ese tipo de representaciones que están sobrecargadas de libido, que son hiperintensas, son las que
habitualmente, se vuelven inconciliables para el yo. Es decir, que el yo no las puede conciliar con otro conjunto de representaciones que en su conciencia gobiernan ese orden o ese dominio, como serían representaciones de lo que está bien, de lo que es aceptable, representaciones del orden de lo psicoeducativo, ¿no es cierto? Todo aquello que es aceptado por el yo, entran estas representaciones que entran en un estado de inconciliabilidad, disparan el mecanismo de la defensa, que actúa de manera diferencial en cada uno de los cuadros que genera, ¿no? Entonces Freud dice, por lo general, si la representación se torna inconciliable para el yo intenta defenderse de ella. En un momento inicial, en los cuadros como la histeria de conversión, la neurosis obsesiva y la fobia, lo que nosotros hoy en día llamamos las neurosis, que en ese entonces, como ustedes saben, Freud estaba delimitando ese campo, por lo tanto no estaba tan claramente distanciada o separada de la neurosis de la psicosis. De hecho, los cuadros, el conjunto de cuadros de esa época lo conocemos como neuropsicosis de defensa. Es decir, que hay una especie de condensación en ese término, ¿no? De conjunción de dos cuestiones. La neurosis y la psicosis conjuntas, ¿no? Entonces él dice neuropsicosis de defensa, aquellas neuropsicosis de defensas donde el contenido representacional se torna inconciliable para el yo, generan un tipo de defensa que parte de un divorcio inicial dentro de la representación, ¿no es cierto? Dentro de la propia representación, la defensa opera separando, divorciando inicialmente el contenido ideativo del contenido afectivo, digamos. Esa es la forma de empezar a defenderse de lo inconciliable. La forma que tiene el yo de empezar a defenderse de lo inconciliable es separar los dos aspectos, que sería el contenido ideativo, la idea, y el contenido afectivo, la libido con la que se inviste esa idea. El contenido afectivo, que si la idea es, como decíamos, inaceptable, inadecuada, inconciliable, suele estar cargada además de mucho afecto, suele ser hiperintensa a nivel libidinal. Freud dice, en la histeria, el mecanismo inicia con ese divorcio, el contenido ideativo, el contenido afectivo. El contenido ideativo se olvida, cae en las profundidades de la represión o para el inconsciente, diríamos, de acuerdo a los tiempos en que Freud va desarrollando su obra. Y el contenido afectivo se traslada por un salto a lo somático, dice Freud también, a la representación de alguna parte del cuerpo, que a partir de ese momento va a ser el lugar donde se localiza el síntoma conversivo, ¿no? Entonces, contenido ideativo se reprime, se olvida, se cancela, digamos, solo lo ideativo, y lo afectivo se traslada por este salto somático, por esta solicitación de lo somático para hacer síntoma, hacia alguna representación de una parte del cuerpo. Freud indica que la solicitación de lo somático o la solicitación somática tiene que ver la localidad, el lugar del cuerpo o la representación del cuerpo que va a ser tomada, tiene que ver con las experiencias infantiles de satisfacción sexual. El ejemplo que tenemos es, por ejemplo, en el caso de Dora, la práctica sexual infantil de Dora era tocar el lóbulo de la oreja de su hermano y mientras tanto chuparse el dedo, ¿no es cierto? Entonces esa práctica deja como una cierta solicitación somática, un favorecimiento de la solicitación en esa zona que ha sido donde se ha experimentado la satisfacción pulsional, deja ese resabio al que Freud llama solicitación somática y que ordena de alguna manera el fenómeno conversivo, el síntoma conversivo. Se localiza allí en esa parte, en esa representación de esa parte del cuerpo, el síntoma conversivo. Cuando ahora sabemos la cantidad de síntomas nasofaringios que ella tenía, que tenían que ver con esta práctica infantil sexual del chupeteo. Para el caso de la neurosis obsesiva, al igual que la histeria, eso es lo importante remarcar, que comienzan iguales. Y eso es parte de lo que Freud va haciendo una cierta, él lo dice en otros textos de la época, una cierta innovación nosográfica. ¿A qué se refiere con innovación nosográfica? Que él está juntando en este nuevo esquema dos cuadros
que en términos de la psicopatología de la época no tenían absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Está juntando un cuadro como el histérico, donde la localización del síntoma es somatocorporal, es en el cuerpo, y un cuadro como la neurosis obsesiva, donde la localización del síntoma es en el pensamiento. Es decir, eso para la psiquiatría anterior a Freud eran como dos órdenes completamente disímiles. Dos órdenes completamente disímiles, ¿no es cierto? Dos órdenes que no tenían por qué tocarse. Y Freud dice haber realizado una innovación nosográfica al haber encontrado puntos en común entre estos dos cuadros. Un punto en común sería ese, que el mecanismo de la defensa, tanto en la histeria, en la neurosis obsesiva o las representaciones obsesivas y la fobia, inicia de la misma manera, con un divorcio interno en la representación. A la estructura interna de la representación, el psiquismo, el yo, se defiende de esa representación partiendo la estructura interna de esa representación y separando, divorciando contenido ideativo de contenido afectivo. Eso es lo común entre la histeria, la obsesión y la fobia. A partir de ese movimiento, lo que viene es distinto en las tres. Y es, como decíamos recién, en la histeria, este salto a lo somático y el síntoma conversivo. Lo explicamos recién. En la obsesión, de lo que se trata es de un divorcio del contenido ideativo, el contenido afectivo. La parte del contenido ideativo no se olvida como en la histeria, no cae en la amnesia, no es reprimida, sino que la forma que tiene la defensa de quitarle importancia para que no moleste a la conciencia del yo es retirándole el afecto. Entonces opera por la operación inconsciente del desplazamiento, es decir, desplaza ese afecto hiperintenso vinculado a ese contenido ideativo hacia un nuevo contenido ideativo, hacia un segundo contenido ideativo al cual Freud llama inocuo, es decir, del contenido ideativo inconciliable para el yo al contenido ideativo inocuo, es decir, que es algún tema, algún asunto que en realidad no reviste mayor importancia y que Freud dice, nos da cuenta de que ahí se está localizando la libido que se ha retirado del contenido ideativo reprimido por lo absurdo de la sobreimportancia que el paciente le da a esa temática o ese asunto, ¿no? Entonces la absurdidad, digamos, de la importancia que el analizante le da a esa cuestión le da a Freud la pista, por decir así, de que allí está localizado el síntoma y que esa libido ha sido retirada de algún contenido ideativo conflictivo para el yo, inconciliable para el yo, y se ha desplazado la operación psíquica que está entre el divorcio y el síntoma, es el desplazamiento, se ha desplazado hacia un contenido ideativo inocuo al que se ha ligado por falso enlace. Entonces, tenemos ahí como los tres pasos del mecanismo del síntoma obsesivo, que serían el divorcio del contenido ideativo y el contenido afectivo, el mantenimiento del contenido ideativo en la conciencia, pero desinvestido de afecto, el desplazamiento del afecto, de la libido, del contenido ideativo inconciliable al contenido ideativo inocuo, y su ligazón, la ligazón de ese afecto al contenido inocuo, por lo que Freud llama un falso enlace. Es decir, que lo que liga esa libido a ese nuevo contenido ideativo es alguna falsedad, digo, que no es tan importante ese asunto para la historia subjetiva del paciente, sino que ha cobrado importancia por alguna relación de continuidad, de contigüidad, de homofonidad, digamos, pero no es ese el asunto relevante para la historia subjetiva del paciente, sino que es el emergente, ¿no es cierto? El emergente sintomático ha operado sobre ese síntoma una desfiguración. Todo este mecanismo de la defensa lo que hace es desfigurar el asunto para que la conciencia no se siente incómoda con el retorno de ese contenido. En el caso de la fobia, que sería la tercera forma, digamos, de las neuropsicosis y defensa que se ordenaría dentro de lo que conocemos nosotros en la actualidad como neurosis, el mecanismo también parte, como en la histeria de conversión y como en la neurosis obsesiva,
de un divorcio inicial entre el contenido ideativo y el contenido afectivo. La diferencia, nuevamente, empieza a continuación cuando, en común con la histeria, el contenido ideativo también es olvidado, también cae bajo la amnesia histérica, también tiene el mismo destino que en la histeria. Ahora bien, el contenido afectivo sufre una variación distinta a la de la histeria, que tiene el salto a lo somático, y distinta a la de la obsesión, donde de lo que se trata es el desplazamiento y el falso enlace a un contenido inocuo o a un contenido segundo. En la obsesión tenemos el divorcio, contenido ideativo, contenido afectivo. El contenido ideativo se olvida, se reprime, y el contenido afectivo se traslada, pero por proyección. Es decir, por proyección se lo envía, se lo destina hacia una representación de algún elemento o agente del mundo exterior. Pueden ser, como suelen ser muchas veces, los animales en las zoofobias, o condiciones de estructuración de la realidad inmediata de la vida del paciente, ¿no es cierto? Por eso pueden aparecer como las agorafobias, las claustrofobias, como cuestiones que tienen que ver con la forma de vida del paciente, con el entorno de vida. Por eso se dice que la fobia siempre se trata de una territorialización de la angustia, digamos, ¿no? Como que se localiza en el entorno, en las escenas del mundo exterior directo del paciente, aquello que genera el síntoma fóbico. Hasta ahí, los tres cuadros en los que se inicia el mecanismo de la defensa con el divorcio entre el contenido ideativo y el contenido afectivo. Hasta ahí, ¿vamos entendiendo? Perfecto, profe. Muy bien. Los escucho si hay alguna pregunta respecto de esto ahora, si no, continuamos con la otra parte. Mayra, escucho las teclas de su ordenador, pero no lo que dice. Sí, profe, ¿se entiende? Muy bien. Julieta levantó la mano. A ver, Juliana, perdón. Profe, ¿será que podría repetir lo del contenido afectivo de la fobia? Sí, el contenido afectivo se divorcia del ideativo igual que en las otras dos, pero se traslada por proyección hacia una representación tomada del mundo exterior, del entorno. A diferencia es bastante similar al mecanismo de la histeria. Lo que lo diferencia es la proyección en un elemento del mundo exterior. En tanto que en la histeria decimos que se da ese salto a lo somático, es decir, que el afecto va a parar a una representación de una parte del cuerpo. En la obsesión, el afecto va a parar a una representación del mundo exterior a la cual se le comienza a temer. Es decir, que la libido se transforma a su vez en miedo, digamos, ¿no es cierto? Genial, profe, gracias. Lo desarrolla un poquito más específicamente Freud en la segunda hipótesis, en el texto de lo inconsciente, cuando desarrolla la fobia. Bueno, si estamos... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, estamos en esa distancia. Bueno, hay dentro del texto manuscrito H, paranoia, que también habla de estas clasificaciones. Sí. Lo que no me quedó claro es que hay como un cuadro donde habla del resultado de la defensa. Ajá. Entonces, bueno, nombra histeria, representación obsesiva, confusión alucinatoria, paranoia, y nombra otra que se llama psicosis histérica. Ajá. ¿Eso qué onda? Nunca lo escuché antes, digamos, solo lo vi en este texto, pero... Y de hecho, durante todo el texto no lo nombran, sino que simplemente está en el cuadro como, bueno, como que el resultado es una defensa fracasada a diferencia de los otros. Y también como otra duda que tenía sobre este cuadro es que, bueno, nombra como cómo se tramita el afecto, cómo es el contenido y si hay alucinación o no, y dentro del resultado de cada cuadro... Un segundito, ¿usted quiere que incluyamos la psicosis histérica en el examen? No, quiero estar segura de que no entra, esa es mi duda. He escuchado el teórico presencial de la semana pasada, del miércoles, y yo hablé de la psicosis histérica. No. Listo. Bueno, la pregunta sobre el resultado de la defensa, ¿qué quiere decir como defensa permanente o defensa lábil? O sea que la persona siempre va a tener
Exacto, que es una defensa que se va a mantener, Bien. que tiene ¿Y la condiciones para ganancia? mantenerse porque es amigable para el yo, por ejemplo. Y la ganancia tiene que ver con respecto al principio de placer y de realidad, esa ganancia de placer. Así es, si tiene ganancia, si hay un beneficio secundario en la enfermedad. Pero bueno, no lo vamos a desarrollar porque si me pongo a desarrollar eso no tenemos el Está bien, está bien. tiempo Era y solo para además sacar. eso no lo voy a poner en el examen para no complicarles la vida. Bueno, gracias, profe. ¿Eh? Para el final, si quiere, lo podemos revisar con algún horario de consulta, digamos, pero acá me parece que va, porque además el problema que tiene si agregamos eso a lo que estamos conversando es que usted, Florencia, lo alcanzó a pescar porque ha leído atentamente ese texto y se le han generado preguntas que son interesantísimas y súper válidas. El asunto es que no tenemos tiempo para eso en este tipo de cursado, digamos. Y además que son cosas no tan relevantes en la estructura misma de la exposición freudiana. Son como cuestiones que Freud va conversando, por ejemplo, psicosis histérica no es algo que él luego haya desarrollado. Nosotros lo trabajamos a eso luego como locura histérica, o como como histerias disociativas, pero no lo vemos en el programa de psicopatología, para no complicarles la vida, digamos, que podríamos ver en otra instancia, pero no en el programa de psicopatología. Bueno, ¿alguna otra pregunta o continuamos? No leo lo que escriben, así que si la pregunta tiene que ser... profe, ahí. tengo una duda. Sí. Quería preguntarle si puede repetir el mecanismo de la histeria. Hay divorcio del contenido ideativo con el afectivo y ¿qué más seguía? Bien, el divorcio del contenido ideativo con el afectivo, y el afecto se traslada por un salto somático a alguna parte del cuerpo, no al cuerpo en sí mismo, porque el cuerpo no tiene nada, sino la representación del cuerpo. Podemos, por ejemplo, Elizabeth von R., que es uno de los casos que trabaja Freud en estudios sobre la histeria. Elizabeth von R. cuidaba a su padre enfermo y mientras le hacía las curaciones, lo que necesitaba él para su estado de salud, apoyaba al padre en una de sus piernas y mientras tanto tenía pensamientos acerca de cómo le gustaría que fuera su pareja con algún hombre y se le cruzaba la figura de su cuñado, es decir, el marido de su hermana. Era un contenido ideativo inconciliable, ¿no? Que ella tuviese la representación de estar con el cuñado. Entonces, en ese movimiento se separa, ¿no es cierto? El contenido ideativo del contenido afectivo, el contenido ideativo se reprime, se olvida ese contenido ideativo de que ella le gustaba el cuñado o pensaba en estar con el cuñado, y el contenido afectivo se traslada a alguna parte del cuerpo, en este caso la pierna, con la cual ella sufre una especie de parálisis histérica, ¿no es cierto? Porque la pierna no tenía nada. Entonces, ahí se produce contenido ideativo, se reprime, el contenido afectivo se traslada por ese salto hacia lo somático a una representación de alguna parte del cuerpo que esté vinculada por alguna relación con el contenido ideativo. En este caso es de contigüidad, es decir, mientras ella pensaba una cosa, tenía la presión sobre la pierna del cuerpo del padre, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Profe, la última pregunta. La localización del síntoma en la fobia, entonces, sería en el mundo exterior, en alguna representación tomada del mundo exterior. Por ejemplo, caso Juanito. Él tenía... Sería en el caballo, o sea, por ejemplo, en el caballo, en el medio del caballo. Claro. Okay. El contenido ideativo inconciliable para Juanito era estarse haciendo mimos con la mamá y que el papá se caiga como un caballo y muera, ¿no? Como él había visto que a veces, como él había visto una vez que le había pasado a un caballo que se tumbó y murió. Y un juego que él hacía con el papá del caballito y que él había tenido ahí la fantasía es que bueno sería que mi papá se caiga y se muera como aquel caballo. Entonces, ese contenido ideativo inconciliable es reprimido. Juanito no lo recuerda, es parte de lo que el desciframiento que produce el análisis, ¿no? Y el afecto se traslada.
el afecto hiperintenso, porque son representaciones, son contenidos directivos conflictivos, ¿no es cierto? Desear que tu padre se muera y querer acostarte con tu madre, por decirlo así. Entonces, el afecto se traslada por proyección hacia algún elemento del entorno. En la casa de Juanito, abajo de la casa de Juanito, o enfrente, no recuerdo bien cómo era el mapa, porque en esto de las fobias es importante la territorialidad. Había una cochería, digamos, donde estaba lleno de caballos, entonces él toma, digamos, y en el parante, en la cabecera de la madre, de la cama de los padres también había una escultura en madera de un caballo. Bueno, él toma de lo circundante esa representación, ese contenido ideativo, el del caballo, y ahí deposita por proyección, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, que al caballo le pase lo que él deseaba que le pase al papá. Y a partir de ahí la amenaza de castración, que sería el temor, que surge con el temor, ¿no es cierto?, de que el caballo venga y le muerda o le coma los genitales, ¿no?, que viene a continuación. Pero todo eso más en detalle lo vamos a ver cuando veamos fobia en la unidad correspondiente. Ahora lo que nos importa de la fobia es entender el mecanismo. Divorcio entre contenido ideativo y contenido afectivo, represión del contenido ideativo, traslado por proyección del contenido afectivo, de esta representación de la que se separó, de este contenido que se separó, a un nuevo contenido que es tomado del territorio, que es tomado por vía perceptual, de lo que se ve, de lo que está cercano, digamos, ¿no? ¿Se entendió, Magalí? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces continuamos. Respecto de la primera hipótesis psicopatológica, ustedes saben que no son solo estos 3 cuadros, no se trata solo de histeria, neurosis obsesiva y fobia, sino que también menciona Freud otras 2 categorías, otros 2 cuadros que obedecen a la hipótesis de la defensa. Es decir, que son resultado de un mecanismo de la defensa. Una es la confusión alucinatoria y otra es la paranoia. La confusión alucinatoria la desarrolla en el primer texto de 1894 y la paranoia la desarrolla en el texto Nuevas Puntualizaciones y en el manuscrito H. El desarrollo más completo y más pleno es el de Nuevas Puntualizaciones y el más informal o en desarrollo el del manuscrito H, porque el manuscrito H era un boceto que él envió en su correspondencia, digamos, ¿no? Es parte de la correspondencia de Freud con Flies, por eso no está formalizado, no es una publicación como tal, digamos, como si lo es Nuevas Puntualizaciones, que es una publicación formal. Entonces, en Nuevas Puntualizaciones incluye la paranoia. ¿Qué nos va a decir de estos dos cuadros? Estos 2 cuadros tienen una particularidad que menciona medio al pasar Freud, pero que quienes leen a Freud desde hace 100 años lo toman como un dato relevante. Que él dice que para que esos 2 cuadros se produzcan no alcanza un poco, él menciona al pasar que la representación no tiene que ser solamente inconciliable. El término en alemán es Unertraglich o Unvertraglich, que son los 2 términos. Una diferencia de una letra entre los 2 términos, pero en alemán uno significa inconciliable y el otro significa intolerable. Es decir, que él dice que si la representación tiene más afecto aún, está más sobrecargada, o su contenido es aún más insoportable para el yo, es decir, insoportable, intolerable, inaguantable, son las distintas traducciones para el término Unertraglich, perdón. Si la representación tiene esa intensidad extra o es intolerable para el yo, genera una forma más enérgica de la defensa. Lo dice en el punto 3 del texto de 1894 en relación a la confusión alucinatoria, ¿no? Que genera una reacción más enérgica de la defensa, por la cual se desestima la representación entera, no por partes, como se hace en las otras 3 que mencionamos recién, sino se toma la representación en bloque y se la desestima, se hace de cuenta que esa representación jamás ocurrió. Y dice, en esa desestimación se arranca también alguna parte de la realidad, es decir, que las partes de la realidad que pueden llegar a tener que ver con esa representación o que pueden suscitar el recuerdo de esa representación, también son
olvidadas, también son reprimidas. Pero no son olvidadas en el sentido de la represión, pareciera que dice, ¿no? Sino en el sentido de que algo que ni siquiera hubiera pasado, que no hubiera acontecido, como no ha acontecido, digamos, ¿no? Y en su lugar, dice Freud, se ubica una alucinación, una percepción alucinatoria o la representación de una percepción alucinatoria. El ejemplo que también que se da así como canónico es de una muchachita que estaba en una pensión, que manejaba a su familia, vivía ahí, viene un hombre, corteja a la hermana, ella hubiese deseado ser cortejada por él, luego lo echan de la pensión por atrevido, pero ella sigue pensando que lindo hubiese sido ser. Olvida, desestima todo el asunto de las características de este individuo y alucina estar hablando con él en el patio de la pensión de manera amistosa y respetuosa, es decir, no siendo el tipo, no representando el tipo las características que tenía o cómo procedía con las mujeres. Es decir, ella desarrolla una percepción alucinatoria que viene en lugar de esa representación, una percepción alucinatoria amistosa para el yo, amigable para el yo, que está de acuerdo con el anhelo del yo, y viene a ubicarse en el lugar donde estaba la representación intolerable para el yo, que fue desestimada en bloque. A diferencia de la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, donde de lo que se trata es de un divorcio interior a la representación entre sus elementos, ¿no? Se agarra la representación, vamos a decirlo así como materializándolo de alguna manera, internamente en la representación se separa el contenido ideativo y el contenido afectivo, en las tres primeras que conversábamos recién. En esta no. En esta la estructura misma de la representación, la estructura interna de la representación no se toca. Lo que se hace es desestimarla, borrarla, como que no ha acontecido. Y en ese lugar se pone la representación de una percepción alucinatoria, ¿no? Amigable para el yo. Es decir que por eso se trata de una defensa lograda, digamos, porque la defensa ahí de alguna manera se mantiene. Este tipo de cuadro, confusión alucinatoria, no es la psicosis crónica o la confusión alucinatoria crónica, que es otro cuadro de la psicosis. Es una psicosis aguda, es un episodio agudo de psicosis, ¿no? Por eso se localiza siempre en cuestiones así bien puntuales. El otro cuadro, donde la representación puede tornarse intolerable y por ende generar una forma más enérgica de la defensa, es la paranoia, donde tampoco se opera en la estructura interna de la representación. Es decir, no se separa contenido ideativo de contenido afectivo. Todo lo contrario en la paranoia, dice Freud. Se mantiene intacta la estructura de la representación. Es decir, se mantiene el contenido ideativo y se mantiene el afecto que genera ese contenido ideativo. La forma de defenderse de esa representación intolerable que tiene el yo es proyectarla hacia alguna figura de autoridad, digamos, de su realidad. En el caso de Schreber, sería nuestro paradigma para eso, lo proyecta hacia la figura del médico, que lo había curado de su primera internación, el famoso doctor Flesching. Entonces, en la paranoia, contenido ideativo y contenido afectivo, el contenido afectivo, es decir, la estructura interna de la representación, no se toca, se mantiene intacta. El mecanismo de la defensa opera proyectando esa representación intacta fuera del yo. No soy yo el que amo a un hombre, es él el que me ama a mí. Sería la forma de defenderse de la moción de deseo, de la representación de deseo homosexual que tenía, que le aparecía a Schreber, y que él desestima, rechaza con este mecanismo, ¿no? Sin alterar la estructura interna, eso, sino alterando el depositario. No es una representación del yo, no es algo que el yo desee o piense, sino que es algo que el otro quiere para conmigo. Esos 5 cuadros, tal como los vimos recién, histeria de conversión, neurosis obsesiva, fobia, confusión alucinatoria y paranoia, son los cuadros que se ordenan a partir del mecanismo de la defensa. Ese mecanismo de la defensa ordena esos 5 cuadros y también delimita un fuera. Es decir, Freud dice, hay otro conjunto de cuadros al cual voy a llamar neurosis actuales o simples. Actuales porque obedecen a un desequilibrio libidinal actual, no una cuestión
infantil, a un trauma infantil, ni a una representación inconciliable, como lo que venimos conversando recién, a un desbalance, actuales porque obedecen a un desbalance libidinal, y simples porque no tienen la complejidad del mecanismo psíquico que explicamos recién. Simplemente se trata, en las neurosis actuales o simples, de una acumulación de libido insatisfecha, que de acuerdo a la teoría de Freud, cuando la libido insatisfecha se acumula, se acrecienta en su acumulación, tiende automáticamente a transformarse en angustia, es decir, a vivenciarse somáticamente como angustia. Es su primera teoría de la angustia. La angustia es resultado de la transmutación de la libido insatisfecha en el afecto de la angustia. Esas dos, en ese entonces, en la obra de Freud, son dos las neurosis actuales, son la neurosis de angustia y la neurastenia, a las que incluso separa entre sí. De las neurosis de angustia nos va a decir que su etiología obedece a una práctica sexual inadecuada, un aligeramiento de la libido insatisfecho inadecuada que termina generando el retorno o el retorno de esa libido en un ataque de angustia. La práctica sexual inadecuada que él identifica o que él encuentra en sus pacientes que padecen de neurosis de angustia es el coitus interruptus, es decir, la interrupción del acto sexual en el momento del clímax, digamos, a los efectos de evitar el embarazo. Fundamentalmente estamos hablando de la época donde los métodos anticonceptivos no tenían el desarrollo que tienen hoy. Y la otra es la neurastenia, que para Freud obedece a otra práctica sexual inadecuada, que es la masturbación. No la masturbación como práctica puntual, sino el exceso de la masturbación. Es decir, una práctica masturbatoria bastante fijada, bastante recurrente, digamos, ¿no? Que genera ese afecto o que genera esa forma, digamos, de desbalance libidinal que Freud identifica como neurastenia, que era una categoría que ya venía de antes, Freud no la descubre. Lo que Freud hace es separarla de la neurosis de angustia diciendo los síntomas centrales de la neurosis de angustia son en relación a la angustia, al ataque de la angustia, los síntomas centrales de la neurastenia son en relación a la astenia, a la falta de fuerza, al tedio vital, a la falta de energía, digamos, a todo lo asténico, a todo lo que no se desarrolla o se desarrolla mal por la fijeza de esa práctica sexual inadecuada para el aligeramiento de la libido insatisfecha. Entonces, hasta ahí la primera hipótesis, la hipótesis de la defensa. Lo que genera la defensa del lado de la representación inconciliable es la histeria, la obsesión y la fobia. Del lado de la representación que se torna intolerable, la confusión alucinatoria y la paranoia. Por fuera de la defensa, identifica Freud dos cuadros que son la neurosis de angustia y la neurastenia. No obedecen a la ejecución del mecanismo de la defensa, sino que obedecen a un desbalance actual de la libido. Son simples porque no tienen la complejidad del mecanismo psíquico. Y su manifestación sintomática son, como decía, de un lado la neurastenia, todo el carácter asténico de la personalidad del paciente y de las conductas del paciente, y del lado de la neurosis de angustia, todos los síntomas relativos al ataque de angustia. Hasta ahí vamos, podemos pasar a la segunda hipótesis. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. buenísimo. ¿Podría volver a repetir por qué son neurosis actuales y simples? Bueno, son neurosis actuales porque obedecen a un desbalance actual de la libido. O simples, también las llama así, pero más adelante, pero bueno, lo vamos a empezar a desarrollar ahora para que sepa. Simples porque no tienen la complejidad del mecanismo psíquico. Lo simple que sería, ahí podemos conjugar los dos, lo actual y lo simple, la libido y la simpleza. Lo simple que sería, que la libido insatisfecha se acumula y se transforma, se transmuta, dice él, automáticamente en angustia. Si alguien tiene una determinada, no sé, recordaba una neurosis de angustia que vi hace unos años, un estudiante universitario que vivía en una pensión y tenía una habitación para él solo por una cuestión circunstancial, no porque la hubiera rentado así, sino porque justo no estaba ocupada la otra cama de la habitación. Entonces él podía hacer, digamos, ese uso de la habitación como para su intimidad. Entonces podía estar allí, si se encontraba una chica con la que tenía relaciones, la podía llevar a su cuarto y demás, digamos, ¿no? Cuando en el momento en que
esa otra cama, ese otro lugar de la habitación es ocupado por otro compañero, él pierde esa intimidad o esa posibilidad de intimidad. Entonces eso le genera una especie de desbalance en sus satisfacciones libidinales, la libido se empieza a acumular y termina teniendo un ataque de angustia. Es decir, un ataque de angustia que no tiene que ver con un trauma infantil, que no tiene que ver, un síntoma como ese que no tiene que ver con la complejidad del mecanismo psíquico que describimos recién, sino con el desbalance de la satisfacción libidinal. Si no hubiera ocurrido ese desbalance, no hubiese tenido el ataque de angustia. ¿Se entiende, Victoria? Sí, muchísimas gracias, profe. Buenísimo. Bueno, pasamos a la segunda hipótesis, entonces, que es la hipótesis del narcisismo y de la transferencia. Es la hipótesis que se ordena en los textos que van, en realidad, en 1908, con el caso Juanito y con el cambio del diagnóstico de Juanito, de no decir que es una fobia, como lo decían en la primera hipótesis, no se iba a hablar de una historia de angustia, pero se desarrolla así como más frondosamente, más elaboradamente en los textos que van de 1912 a 1916, 15, 16, 17 también, que son las conferencias. La hipótesis allí es que la libido se va desarrollando a lo largo de sucesivas etapas. Un primer momento, el autoerotismo, es decir, la falta de objeto, una etapa anobjetal. El yo todavía no está constituido, entonces no hay distinción de el yo y el no yo, lo que es del yo y lo que no es del yo. Al no estar constituido, digamos, el yo, la libido se satisface simplemente de manera parcial y múltiple en cualquiera de las zonas erógenas, en cualquiera de las partes del cuerpo que están erogenizadas por el cuidado de los hábitos de la limpieza, por cuidados maternos o paternos en relación, digamos, a lo que es la supervivencia del cachorro humano, ¿no? Es a partir de la estimulación de esas zonas que la libido se satisface. Eso sería en el autoerotismo, ¿no es cierto? Ese sería el momento anterior a la consolidación, a la constitución del yo narcisista. La libido pasa por el autoerotismo, al narcisismo, a la constitución del yo, a tomar amorosamente la representación del propio cuerpo como si fuera un objeto de amor. El primer objeto de amor es el propio yo, porque antes no hay distinción, yo no yo, digamos, ¿no es cierto? Entonces el primer objeto es el primer objeto es el yo, el primer objeto de amor. A partir de ahí se constituye el yo, se va organizando el esquema corporal y las satisfacciones libidinales se ordenan en lo que ustedes conocen como los estadios de la evolución de la energía psicosexual, de la libido, ¿no? El estadio oral, el estadio anal, el estadio fálico, la latencia y la elección de un objeto en el mundo exterior, ¿no es cierto? La predilección de un objeto del mundo exterior para la satisfacción de las pulsiones sexuales. Lo que dice Freud en esta segunda hipótesis, que esa maleabilidad de la libido, que esa capacidad de la libido de desplazarse de un objeto a otro, es lo que da la posibilidad de fenómeno fundamental para el tratamiento y para la cura, que es la transferencia. Es decir, la palanca para la cura, que es la transferencia, surge a partir de esa característica, de esa desplazabilidad de la libido. Él también lo llama inercia libidinal o viscosidad libidinal, es decir, esta capacidad de la libido para desarrollarse más allá de los límites que se le ponga para la satisfacción. Es decir, que se cuela por intersticios y pasa hasta encontrar algún objeto con el cual satisfacerse. Dice Freud, cuando la libido está depositada en los objetos del mundo exterior, es muy probable que alguna condición del mundo exterior, que alguna condición de la propia existencia, le haga de límite o de obstáculo a la satisfacción de la libido. Entonces dice que cuando eso sucede, la libido se frustra en su satisfacción. Por eso él dice que el mecanismo común o mecanismo etiológico común para todas estas neurosis de la segunda hipótesis, a las cuales ya no llaman neuropsicosis defensa, sino que llama psiconeurosis, ¿no? El mecanismo etiológico común para todas estas psiconeurosis es la frustración de la satisfacción libidinal en los objetos del mundo exterior. Esa frustración
como mecanismo o como fenómeno común, digamos, o alteración común a todos los cuadros, a toda la psiconeurosis. Esa frustración de la satisfacción de la libido en los objetos del mundo exterior engendra o genera, por esta característica de la libido de sí o sí buscar alguna vía por donde satisfacerse, un camino regrediente de la libido, dice Freud. La libido vuelve a sus puntos de fijación, o a lo que fueran los puntos de fijación en su desarrollo progresivo inicial. La libido se puede haber fijado en el autoerotismo. Fijado es sinónimo de haberse demorado en esa etapa, ¿no? Que la libido encontró satisfacción o muy intensa en esa etapa, o muy recurrente, o estaba garantizada, en razón de lo cual se genera como una suerte de favorecimiento, de fijación de ese punto. Entonces la libido, cuando encuentra algún límite en el mundo exterior y empieza el camino regrediente a los puntos donde la satisfacción estuvo garantizada, lo más probable, dice Freud, es que retorne, que regrese por introversión de la libido, ese es el mecanismo, introversión o retroversión de la libido, hacia el punto de fijación que en ese sujeto, que en ese individuo, garantizó la satisfacción, o la satisfacción, o el desarrollo de la libido se demoró mucho tiempo allí. Por ejemplo, alguien que se demora mucho tiempo con el chupeteo, es decir, que va evolucionando en muchas cuestiones, digamos, de su desarrollo cognitivo, afectivo, etcétera, etcétera, pero la práctica del chupeteo se mantiene, es decir, se sigue chupando el dedo, por ejemplo, ¿no? Eso genera un punto de fijación en la etapa oral, ¿no es cierto? Y genera también una forma de intercambio determinada con el otro. Eso lo va a trabajar un poquito más Lacan. Entonces decimos, la libido evoluciona del autoerotismo a los objetos del mundo exterior. En los objetos del mundo exterior puede haber un factor etiológico común para todos estos cuadros, que es la frustración de la satisfacción libidinal. Cuando eso sucede, la libido inicia un camino regrediente. Si retornan a las fantasías fálicas, las fantasías que fueron de alguna manera, que sucumbieron ante la amenaza de castración, o que se elaboraron para superar la amenaza de castración, por lo general, dice Freud, si retorna allí, vamos a tener un cuadro fóbico, una histeria de angustia, le dice ya en ese entonces, ¿no? Si retorna hacia las fantasías sadicoanales, vamos a tener la predilección por la neurosis obsesiva, es decir, que se va a desarrollar síntomas de neurosis obsesiva. Si retorna a los objetos resignados, perimidos del complejo de Edipo, o a cierto aspecto de la oralidad, en Dora por lo menos aparece así, vamos a tener la histeria. Si el camino regrediente continúa en su cronología, digamos, hacia el pasado, hacia los momentos fundacionales, si continúa a tomar, digamos, como punto de fijación un órgano, o la preocupación por la enfermedad de un órgano del cuerpo, vamos a tener la hipocondría, que es prodrómica de un mayor retroceso de la libido, que es el retroceso de la libido de lo que Freud llama la psiconeurosis narcisista. Estas tres primeras que mencioné, la fobia o histeria de angustia, la obsesión y la histeria de conversión, como la libido no va más allá de las fantasías sexuales, ni de los objetos resignados del complejo de Edipo, la fantasía con esos objetos, no va más allá de la fantasía, a ese tipo de psiconeurosis Freud la va a llamar psiconeurosis de transferencia. Porque no es tan profundo el retroceso, entonces la libido puede llegar a la fantasía, y de la fantasía puede relanzarse hacia una nueva figura del mundo exterior. Esa es la idea de la transferencia, ¿no es cierto? El neurótico ha, por frustración, retraído su libido del mundo exterior y la ha llevado a la fantasía. Cuando va al análisis, larga la fantasía, o habla de su fantasía, e inviste libidinalmente la figura del analista. A eso le llama Freud neurosis de transferencia. Él dice, hay que salir de la neurosis, digamos, para pasar a la neurosis de transferencia. Que la neurosis se ponga en juego con la persona del analista, para que a través de la transferencia eso se pueda descifrar, analizar y remitir el síntoma. Entonces... Profe, ¿me escuchas? Sí. ¿A dónde dijo que retornaba la libido en la fobia? A las fantasías fálicas.
Gracias. Entonces, esas tres psiconeurosis, la histeria de angustia o fobia, la obsesión y la histeria de conversión, van a ser denominadas psiconeurosis de transferencia. A la hipocondría, que es el retorno de la libido hacia la preocupación de un órgano, la va a incorporar como una nueva neurosis actual. Es decir, que teníamos la neurosis de angustia y la neurosis, la neurastenia, y va a agregar la hipocondría, con un valor extra, porque dice la hipocondría tiene valor prodrómico para la paranoia. Es decir, que si alguien hace una hipocondría, tenemos que tener cuidado de que la libido no siga retrocediendo en su evolución y no termine dando lugar al desarrollo de una paranoia. Porque si no alcanza con el retroceso de la libido hacia la fantasía y se inicia este camino regrediente hacia el órgano para luego ir a parar al yo, ya no tenemos la psiconeurosis narcisista, que son las analizables por la vía transferencial, sino que tenemos lo que Freud denomina las psiconeurosis narcisistas. Ya no tenemos la psiconeurosis de transferencia, que son las analizables por el fenómeno de la transferencia, sino que tenemos la psiconeurosis narcisista, donde la libido frustrada retorna por introversión a alguna etapa de la constitución del yo. Si retorna a la constitución narcisística del yo, a la etapa narcisista de la constitución del yo, haber tomado el propio cuerpo como objeto de amor, tenemos una paranoia, dice Freud. Es lo que sucede en el momento paranoico de Schreber. Si retorna aún más atrás en el desarrollo de la libido, es decir, se retorna hacia el autoerotismo, tenemos un cuadro psiquiátrico más invasivo como lo es la parafrenia de Freud. Freud le llama parafrenia a lo que Bleuler llamaba esquizofrenia y a lo que el maestro alemán Kraepelin llamaba demencia precoz. Es decir, que el cuadro más degenerativo, desde el plano de la psicosis, cuadro psiquiátrico más degenerativo, tiene que ver con el retroceso de la libido hacia su punto de fijación en el autoerotismo, en el desorden del esquema corporal. Por eso muchas veces los síntomas de la parafrenia, esquizofrenia o demencia precoz implican la pérdida de la unidad del yo, ¿no es cierto? La pérdida de los límites del yo. Es la última etapa de la internación de Schreber. En Schreber tendríamos las tres bien esquematizadas, ¿no es cierto? Cuando la libido se fija en el órgano, es la primera internación. Schreber obtiene un diagnóstico que es el diagnóstico de hipocondría grave. En la segunda internación, cuando él tiene esta epifanía en Duermevela de qué bello sería ser una mujer en el momento del acoplamiento y empieza con el desarrollo del delirio de persecución sexual, la idea de que Flesching lo quiere entregar a los enfermeros para que lo ultrajen, para que lo violen. Bueno, esa etapa es ya una etapa propiamente paranoica, digamos, ¿no? Entonces decimos, ahí la libido está fijada en el narcisismo del yo. El paciente se defiende de la representación de amar su propio cuerpo o de amar, digamos, a otro hombre, a alguien igual a él. Y si la libido retorna un poquito más, es lo que sería la tercera internación, ¿no es cierto? Schreber tuvo 3 internaciones. La primera, que fue menos de un año por la hipocondría. La segunda, que es la del delirio de persecución sexual, es donde está todo el delirio más florido, de la cual él se retira o sale por el juicio al cual asiste presentando sus memorias como testimonio para lograr su externación. Lo externan y vuelve a ser internado unos años después, ya con síntomas mucho más, como se llaman síntomas, en psiquiatría se le dice síntomas negativos, es decir, de introversión, de deshacimiento del interés por el mundo exterior, y ahí ya aparecen el desorden de su unidad corporal, él ya permanece aislado en una habitación, le cuesta mucho alimentarse, no se comunica, solo grita cada tanto, toca el piano, no se viste, no puede mantener los hábitos de higiene, se defeca encima, no come o se enchastra con la comida o se enchastra con la materia fecal, o sea, pierde los diques psíquicos anímicos por completo, pierde la organización de su psiquismo a partir de la representación del yo del esquema corporal. Entonces, hasta allí la segunda hipótesis psicopatológica, donde, a diferencia de la primera, en donde no se separaba tanto neurosis y psicosis, en la primera decíamos,
neuropsicosis, ¿no es cierto? En esta ya tenemos una distinción interna. Dentro de la psiconeurosis están la psiconeurosis de transferencia, histeria de conversión, neurosis obsesiva y fobia, y las psiconeurosis narcisistas, las dos más importantes, la paranoia y la demencia precoz, parafrenia o esquizofrenia serían sinónimos para nosotros allí. La manía y la melancolía, que también aparecen desarrolladas en textos como Duelo y Melancolía, ¿no es cierto? Donde lo que Freud dice es que ahí la libido siempre ha sido libido yoica, que no se ha transformado en libido sexual. Sí, ahí escucho un micrófono. ¿Quién quiere preguntar? Yo tenía una duda, pues no sé si no llegué a escuchar o no la mencionó, que dónde se fijaría la libido en el caso de la psicosis alucinatoria. No la mencioné porque Freud no la menciona, porque cambia. La psicosis alucinatoria se explica desde la primera hipótesis. La confusión alucinatoria se explica desde la primera hipótesis. Ok, la segunda no está. La segunda no explica, digamos, la segunda hipótesis no explica la confusión alucinatoria. Ah, bien. Explica la parafrenia, la paranoia, la hipocondría, la histeria, la obsesión y la fobia. No, pero eso, está dentro de la psiconeurosis narcisista, o sea, no la explica, pero ¿está ahí o no? No, no está. ¿No? Ah, no, bueno. No, Bien. porque no, digamos, no la incluye porque al cambiar la hipótesis con la que Freud piensa la psicopatología, cambia la psicopatología. Okay. Porque como la psicopatología no es un real, no es algo real, sino que es una construcción. A partir de la observación, la descripción, ¿no? Cotejar los datos y demás, se construye la psicopatología, ¿no? Entonces, si yo tengo desde la hipótesis de la defensa, usando la de la defensa, construyo una determinada psicopatología. Si tengo la hipótesis de la libido y de la transferencia, construyo otra psicopatología. Entonces, por eso la confusión alucinatoria queda fuera. En términos diagnósticos, era lo que decía hoy al principio, la confusión alucinatoria sería una psicosis aguda, no una psicosis crónica. Sería un episodio, ni siquiera podría a veces habría que pensar si es una psicosis. Sería un episodio psicótico. En la psicopatología actual, donde ya no se separa tan tajantemente neurosis de psicosis y de perversión, donde no son límites tan esquemáticos, no es tan extraño que en una neurosis haya algún episodio alucinatorio. De hecho, el hombre de las ratas, por ejemplo, tiene varios. Se les dice pseudo-alucinaciones para distinguirlas, digamos, pero bueno, no se incluye o no aparece en esta segunda hipótesis. Ok, gracias, profe. Muy bien. Sí. Profe, yo quería preguntar de la hipocondría, ¿la toma como una de transferencia o narcisista? La hipocondría, como dije hace un ratito, la ubica como una neurosis actual. Ah, bien, gracias. La ubica como una neurosis actual porque es como una bisagra entre las de transferencia y las narcisistas. Es decir, implica un retroceso más profundo de la libido en su constitución, más allá de las fantasías, digamos, ¿no? Porque ya no toma, digamos, al cuerpo en su conjunto, sino que toma una parte o la representación de un determinado órgano, ¿no? La ubica dentro de las actuales. El que desarrolla un poco eso es Pablo Muñoz en el texto Opacidades sobre el diagnóstico en psicoanálisis. Ahí hace esta mención él también. Gracias. María Eugenia creo que es... Sí, no, justo me apagó el micrófono, pero tenía la misma duda que sacaste recién. Ok. Ya está, gracias. Buenísimo. Pasamos entonces a la tercera hipótesis. Y después vamos a interrumpir porque me tengo que ir a tomar finales y no quiero llegar tan tarde porque somos pocos los profes. Así que vamos a intentar dejar ahí. Si hay alguna pregunta, la complicamos, la desarrollamos ahí. Sí. Profe, tengo una última duda antes que pase al otro tema. La diferencia entonces entre la paranoia y la parafrenia es que el retiro de la libido en la paranoia va a ser total o masivo y en la parafrenia va a ser totalmente absoluto.
¿o no? ¿Y de dónde lo sacó eso? De su teórico. Ah, bueno, entonces debe estar bien. Ah, bueno. Sí, es decir, digamos, la libido que retorna en las psiconeurosis narcisista, digamos, el retiro de la libido en la psiconeurosis narcisista es masivo, se retira toda la libido del mundo exterior, y eso sí se puede articular con la hipótesis anterior, ¿no? Porque el mundo exterior, o las representaciones del mundo exterior, se han vuelto intolerables para el yo. Es esa misma lógica, ¿no? De que una representación es, en un caso, en la psiconeurosis de transferencia se retira una parte de la libido hacia la fantasía, pero se sigue haciendo las otras cosas en la vida del mundo exterior. ¿Se entiende? El paranoico, digamos, retira, me parece, también gran parte de su libido, pero algún quantum de libido queda en el mundo exterior porque todavía puede hacer cuestiones relativas a lo laboral y demás. En tanto que el esquizofrénico, la demencia precoz, también dependiendo del momento en el que se encuentra, no podemos ser tan esquemáticos, depende del momento de la paranoia, el momento de la demencia precoz, pero sí, la demencia precoz es más masivo ese retiro. Muy bien. Okay. Ahí me quedó más claro, gracias. Muy bien el aporte, Jacqueline, porque dijo lo que yo me había olvidado decir, así que le agradezco. Vamos a la tercera hipótesis, que es la hipótesis que surge a partir de 1920, del giro del 20, del cambio, digamos, de la primera tópica, la tópica donde el aparato psíquico estaba constituido por localidades donde se inscribía el material psíquico, podía ser el inconsciente, el preconsciente o la conciencia, ¿no es cierto? El esquema del peine, lo que ustedes conocen como el esquema del peine. En esta segunda tópica, Freud se da cuenta, digamos, de que no hay posibilidad de pensar ese tipo de localidades, digamos, de lo que se puede hablar es de instancias psíquicas internas, y él las identifica como el yo, el ello, el superyo, y una externa que es el mundo exterior, que está en constante diálogo, sobre todo con el yo, que es la instancia que hace de abogado de la realidad, dice él. En esta etapa, Freud ya, a partir de haber, primero no diferenciado neurosis y psicosis, ¿no? Porque decíamos al principio las neuropsicosis de defensa. A la segunda hipótesis, donde ya diferencia psiconeurosis de transferencia de psiconeurosis narcisista. Y ahí tenemos como una distancia, ¿no? Una diferenciación más clara. En esta tercera aparecen ya textos como pérdida de realidad en neurosis y psicosis, otro que se llama neurosis y psicosis, donde Freud ya establece claramente como ciertas diferencias estructurales entre la neurosis y la psicosis. Entonces va a decir, de lo que se trata en la hipótesis, digamos, de las instancias psíquicas o de los vasallajes del yo, de lo que se trata es de identificar dónde está el conflicto, entre qué instancias se desarrolla el conflicto, y frente a ese conflicto, qué instancia avasalla al yo, qué instancia toma poder o toma control sobre las funciones del yo. Esa sería la estructura que el otro día lo veíamos en un cuadrito en el teórico con el pizarrón del aula, ¿no? Entonces, el yo está en el medio, es como el abogado de la realidad, el abogado del mundo exterior, ¿no? Está en el medio, está tironeado por estos tres amos, por el superyo, por el ello y por el mundo exterior. Tiene que arreglárselas, digamos, Freud decía, no se puede servir a dos amos. Y si tiene que arreglársela para dejar a todo el mundo tranquilo. Por eso los síntomas dominantes, por ejemplo, en la neurosis, son los síntomas de compromiso, las formaciones de compromiso entre dos instancias, entre el ello y el superyo, o entre el ello y el mundo exterior. Pero bueno, para resumir lo que a mí me importa que veamos de este momento, que después lo vamos a ver más desarrollado cuando veamos neurosis, psicosis, en cada uno de los ejes, lo que me interesa identificar acá, o que vayamos entendiendo acá, es que, por ejemplo, Freud dice en esta etapa que el conflicto del yo neurótico es con el ello. El ello pugna por satisfacerse, ¿no? Por las características
que dijimos de la libido, su viscosidad, su inercia, esto que sí o sí busca encontrar la satisfacción para mantener el principio de la nirvana, para mantener el aparato psíquico en un principio de homeostasis lo más bajo posible y tener que hacer el menor trabajo posible. El ello pulsa por satisfacerse constantemente, digamos, ¿no? Entonces el conflicto del yo del neurótico es con la satisfacción de las pulsiones del ello. Es decir, que encuentra un conflicto con los imperativos provenientes de la instancia psíquica donde se atesoran, donde se alojan las pulsiones o de donde provienen las pulsiones, que es la instancia del ello. Entonces el conflicto es con el ello, y en ese conflicto se desgasta el yo y se ve avasallado por el mundo exterior que le imprime o que le, digamos, lo conmina a tener que reprimir los impulsos del ello, ¿no? El neurótico es aquel que reprime al ello para satisfacer las exigencias del mundo exterior. Es decir, reprime la satisfacción de su sexualidad para satisfacer las exigencias del mundo exterior. Así, muy en síntesis, muy coloquialmente. En tanto que en la psicosis, dice Freud, es a la inversa. De lo que se trata es de un conflicto con el mundo exterior. El yo tiene un conflicto en el mundo exterior, en tanto que el mundo exterior no alcanza a satisfacer, digamos, lo que él reconoce como sus características propias. El mundo exterior no reconoce su identidad o su forma de representarse a sí mismo, digamos, ¿no? Y en ese conflicto con el mundo exterior, el ello es quien avasalla y toma control sobre las funciones del yo. ¿De qué manera? Organizando un discurso delirante que está hecho de los elementos o de los componentes pulsionales del ello, con los cuales modifica la estructura de su relación con el mundo exterior, con la realidad. Entonces, en la neurosis, el conflicto es con el ello y el vasallaje es del mundo exterior sobre el yo. En la psicosis, el conflicto es con el mundo exterior y el vasallaje es sobre el yo, del ello sobre el yo y las relaciones del yo con el mundo exterior. Desfigura esas relaciones a través del delirio y las alucinaciones, por decirlo así. Por último, agrega como medio separado Freud en esa época la melancolía, que sería una psiconeurosis narcisista en la segunda hipótesis. En la primera, la hipótesis de la defensa no la incluye a la melancolía, la trabaja así como trabaja la paranoia en el manuscrito H, la trabaja en manuscritos aparte, pero no la incluye en la hipótesis, no la puede explicar desde la hipótesis de la defensa. En la segunda le explica por el retroceso de la libido yoica, dice el mundo ha estado cargado con libido yoica, el mundo exterior ha estado cargado con libido yoica, no con libido sexual. Y acá, en la tercera, lo que hace, tiene un problema Freud con la melancolía a lo largo de toda su obra. Entonces, acá lo que hace es decir, bueno, en la melancolía de lo que se trata es de que el conflicto es como con el mundo exterior, como en la psicosis, pero el vasallaje no es del ello, sino de los imperativos morales del superyo. Entonces, el melancólico es aquel cuyo yo se ve vasallado o avasallado por los imperativos morales del superyo. Es la víctima culpable, digamos, de todos los males del mundo. Es la persona que se autopercibe como culpable de todas las desgracias del universo. Ese sería el delirio de indignidad o el delirio de culpabilidad, por decirlo de alguna manera, o de pequeñez también, característico del desarrollo melancólico. Imperativos morales superyoicos. Pero ahí es la etapa donde está desarrollando la instancia del superyo y nos dice cosas como que el superyo habla de la paradoja moral del superyo, ¿no es cierto?, en el texto El problema económico del masoquismo, donde dice, bueno, a más renuncias hacemos en pos de los imperativos morales del superyo y el superyo más fuerte y más voraz se vuelve, más renuncia nos pide. Entonces no hay forma de salir de ahí, digamos, renunciando, o que sea con la continuidad de la renuncia, con la continuidad del sacrificio de las pulsiones al servicio del superyo. Por otra parte, el superyo también en el yo y el ello, Freud lo vincula
más con el ello que con el yo y el mundo exterior. Si bien toma del mundo exterior algunos de los imperativos morales de la época y demás, la intensidad con la que lo desarrolla el super yo melancólico tiene que ver con su raigambre, con su nacimiento o con su origen en el seno de las pulsiones del ello. Por eso es tan voraz, tan imperativo, tan requiriente, digamos, para el yo, todo lo que proviene del super yo. Eso se ve exacerbado en la melancolía, donde, dice Freud, el conflicto es con el mundo exterior y el yo se ve avasallado por el super yo y sus requerimientos. No puede vivir porque tiene un super yo voraz que no para de recriminarle y martirizarlo, con que es la peor porquería del mundo, con que nunca hace nada bien, con que es el culpable de todos los males de su familia, con que esto, con que lo otro, con aquello. Es la martirización de la voz superyoica a nivel de la conciencia. Bien, preguntas respecto de eso, así me voy al examen final, a seguir. Escucho preguntas. No sé quién quiere hablar. Profe. Profe, quería preguntar sobre la clase de consulta del lunes, si pudo contestar el mail o nos podría mandar un Ahí les link paso, o algo. ahí les paso un link. A ver dónde lo tengo. ¿A qué hora tengo el libro? ¿Dónde está? Bueno, se los dicto. Si alguien quiere, lo anota ahí en los comentarios. O bueno, o estén atentos, ahí se los dicto el código. ¿Puede ser? Sí. Ok. UMO. Guión. V corta, V larga, G, R. Guión. FPN. Obviamente no hace falta los guiones para incluirse. F, B corto o B larga, profe. FPN. Ah, P, bien. ¿Estamos entonces? UMO, B corta, B larga, GR, FPN. A ver, déjelo ahí, Samantha. UMO, B corta, B larga, GR, FPN. Exactamente, ese es. Bueno, ahí pueden hacer las preguntas que quedaron hoy. Así yo puedo irme al examen. Les agradezco la asistencia, la participación. Nos veremos entonces los que se sumen. No les dije el horario. El lunes a las 6 de la tarde. A las 18 horas. ¿Está bien? Ok. Sí, Humo sin H y las otras letras a las 18 horas, horario de consulta. Bueno. Ahí me hacen las preguntas que falten hoy o lo que haga falta. Y si no, nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana, que vamos a empezar con tema nuevo, a las 11:30 con el parcial y después del parcial lo que se puede dar del práctico. Gracias a ustedes, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.